nació en 1951. Se ha recibido de maestro en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta, de profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires y de doctor en Filosofía en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Durante más de 3 décadas se desempeñó como investigador científico del CONICET, en el Instituto de Ciencias Sociales primero, y en el Instituto Bibliográfico Antonio Cini después. Simultáneamente desarrollaba una tarea docente en todos los niveles de la enseñanza y se ha dedicado a escribir sobre una serie de temas que son de su habitual preocupación. Mencionemos solo algunos de sus muchos títulos: Pedagogía y Educación, La misión educadora de la familia, Venimos desde el ayer, Metodología de estudio y de expresión oral, Educadores católicos, que ya va por 5 o 6 tomos, Lecciones políticamente incorrectas sobre la ESI, Hispanidad y leyendas negras, Los arquetipos y la historia, El deber cristiano de la lucha, etcétera, etcétera, etcétera. De las 2 conferencias de hoy está mal el orden, así que vamos a escucharlo ahora acerca de San Agustín, modelo de amor a la verdad, y por la tarde la segunda exposición, que es acerca del escándalo de la verdad. Gracias, Antonio. Gracias a ustedes. Primera reflexión. La vida de San Agustín está cubierta de amables paradojas. La de sus padres, la de amar sin conocer qué es realmente el amor, la del reconocimiento mundano y la del hastío del mundo, y la de la enfermedad y la firmeza, la recuperación de la salud. Dentro de pocos días, el 13 de noviembre, se cumplirán 1670 años del nacimiento de San Agustín, uno de los más eminentes santos, teólogos y doctores que ha tenido la Iglesia. Fue efectivamente un 13 de noviembre en Tagaste, pequeña ciudad de Numidia, en la actual Argelia. La primera paradoja de su vida fueron sus padres. Pagano él, de nombre Patricio, un ateo práctico volcado a la acción, a la praxis, y cristiana cabal, ella, Santa Mónica, modelo admirable y perpetuo de madre cristiana, que le enseñó a pronunciar a su hijo por vez primera el dulce nombre de Jesús. Fue ella dedicada a lograr, con su testimonio perseverante y paciente, la conversión de su esposo y de su hijo. Y fue ella la que procuró para su pequeño Agustín los ritos bautismales que tardarían en llegar, pero llegaron. Ella era la oración, la contemplación, la soledad y el silencio. Era la matriz de la palabra a la cual amaría profundísimamente su hijo. Más tarde Agustín lo diría con agradecida exactitud: soy hijo de las lágrimas de mi madre. Gracias a ellas, Dios mío, y a pesar de mis extravíos posteriores, comencé a invocarte como a mi auxilio y mi refugio. Es pues San Agustín el arquetipo del converso enamorado de la verdad, de un tardío enamoramiento, pero de un enamoramiento sin límite, como él lo dijera: la medida del amor es amar sin medida. Y cuando descubre ese amar y ser amado, exclama su famoso «Tarde te amé», hermosura tan antigua y tan nueva, y quejándose dice: si no hablan de ti, los labios están mudos. Hasta entonces sus labios habían estado mudos a pesar de haber hablado mucho. Pero volvamos a los rasgos fundamentales de su biografía.
dotado de una imaginación ardiente, de un temperamento apasionado y de una vivísima inteligencia, descolló desde joven en el estudio de las letras y de la elocuencia. Dos ciudades famosas se disputaban su fama, Madaura una y Cartago la otra, que fueron ambas el escenario de sus primeros triunfos como retórico. De Cartago ya había dicho Aristóteles que es una ciudad despreciable, puesto que en ella se estima más la riqueza que la virtud. Y llegó a Cartago San Agustín por la mala influencia de Romaniano, y en esa urbe pecaminosa pecó contra la castidad. Así nació su hijo Adeodato, un hijo natural, que fue otra de sus paradojas, puesto que lo llamó Adeodato, es decir, dado por Dios, y lo amó y lo acompañó durante su crecimiento hasta que murió prematuramente a los 17 años. Madaura, en cambio, la otra ciudad, figuraría entre las urbes con más número de mártires cristianos. Lo cierto es que en ambas ciudades Agustín conoce el halago mundano y se deja seducir por él. Dirá en sus célebres confesiones, retratando esta etapa precipitada de su vida: no amaba todavía y ya deseaba amar. Aquí aparece otra vez la paradoja. No amaba todavía y ya deseaba amar. Comienza el período de sus primeros errores. Abraza el maniqueísmo, se confunde y confunde a otros con sus falsedades. Sus muchos dones son, en este tiempo, vehículos para comunicar doctrinas heréticas o heretizantes o engañosas. Pero Agustín no se sentía cómodo ni feliz en tal estado. Ni las diversiones públicas, ni el análisis de las viejas teogonías, ni los elogios que recibía en los certámenes literarios le restituían la verdadera paz. Recién llegó algo de paz a su alma cuando descubre el tratado de Cicerón llamado Hortensius, que es una defensa de la filosofía. San Agustín lo lee y enseguida reconoce que ese tratado ciceroniano le hizo ver al menos la existencia de una sabiduría humana como propedéutica a una sabiduría por antonomasia, que es la sabiduría divina. Fue aquí cuando exclamó por primera vez: nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que no descanse en ti. En el año 383 decide partir para Roma, y allá, tras él, va su madre, toda rezo, toda dolor, toda perseverancia, toda obstinación por la salvación de su hijo. El prefecto de Roma, Símaco, le ofrece una cátedra que en realidad, como él mismo reconocerá, era una tienda de verbosidad y de vanilocuencia. Pero esta cátedra lo obliga a trasladarse a Milán. Y en Milán se enferma, otra vez la paradoja, porque al caer en la infirmitas descubre la firmeza, ya que en Milán conoce a San Ambrosio, que fue una pieza clave y providencial para su camino hacia la verdad. Ambrosio es una figura extraordinaria, merecedora de una exposición aparte. Pero lo cierto y en concreto es que Ambrosio empezó por enseñarle las Sagradas Escrituras, y atraído por su palabra y por su ciencia, yo lo escuchaba suspenso, dice San Agustín hablando de San Ambrosio. Para escucharlo y para estar suspenso frente a la palabra del gran santo, Agustín acudía al templo, oía el canto de los fieles y le brotaban las lágrimas.
Otra vez el tema de las lágrimas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. No es posible, le decía San Ambrosio, que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Las lágrimas de su madre, las calladas y viriles lágrimas de San Ambrosio y las lágrimas del mismo Agustín, emocionado por lo que ya presentía, ya palpitaba como la verdad crucificada. Entonces toda su alma se tensa y se crispa buscando la verdad. Tú me espoleabas, Señor, con aguijones de espíritu. Tú amargabas mis dichas transitorias. Claro. ¿Qué son las dichas temporales y transitorias frente al gozo mismo del Señor, frente a la alegría misma de Cristo? Tal vez aquí, en este momento de su vida, descubrió uno de los pilares de su pensamiento filosófico. Dirá Agustín, el alma está ordenada al amor, el corazón está ordenado a Dios. La virtud, entonces, es el orden del amor. Es una definición maravillosa que brillará para siempre por encima del rigorismo kantiano. La virtud es el ordo amoris, el orden del amor. Platón y Plotino abren en su inteligencia surcos de verdad, semillas del verbo. Pero es la lectura atenta de San Pablo la que lo conquistó y lo arrebató definitivamente. Lee al apóstol con unción. Se encuentra que el apóstol dice cosas que parecen que se le aplican de un modo particular y privado a su propio corazón. Nadie será coronado si no ha valientemente combatido. Combate por la verdad hasta la muerte y el Señor guerreará contigo. Dichoso el varón que soporta la tentación. Probado recibirá la corona de la vida con que Dios prometió premiar a los que le aman. Un día, estando con su amigo Alipio, pasó a visitarlos Ponticiano, un paisano suyo, y al ver sobre la mesa de estudio las cartas de San Pablo, se sintió movido a hablarle de las ventajas de la vida monástica. No le fue indiferente a San Agustín aquella conversación. ¿Y cómo fue entonces exactamente el instante de aquella esperada y transfiguradora conversión? Hasta donde sabemos, estaba San Agustín bajo la sombra de los árboles y entonces oyó a unos niños cantando una canción que repetía toma y lee, el famoso toma, lee, y sintió que eso era un mensaje directo para él. Mirando alrededor, vio el Nuevo Testamento. Lo tomó, lo abrió y leyó las primeras palabras que tuvo ante sus ojos. La carta de San Pablo a los romanos, revestidos de Cristo Jesús. En el año 386, después de esta experiencia, toma la decisión de consagrarse al estudio metódico de las grandes verdades cristianas. Renuncia a su cátedra, esa cátedra de vanidad, como él la había llamado, se retira con su madre y con unos pocos amigos a un pequeño pueblito casi síaco cerca de Milán, y se dedica y se consagra enteramente a la vida contemplativa. En una rústica casa, dice Federico Giaca, encontró la peregrinidad. Otra paradoja más de su vida. El 23 de abril del año 387, a los 33 años, vaya coincidencia y simbología, San Ambrosio le aplica definitivamente el bautismo. Ese día las lágrimas de su madre
fueron un coágulo de cielo en las pupilas. Se había preguntado por dónde andaba yo cuando te buscaba. Tú estabas delante de mí, pero yo no me había retirado de mí mismo y por eso no podía verte, Señor. Al fin volvió sobre sí y vio a Dios delante, aguardándolo. Ya bautizado, Dios entró a velas desplegadas en su corazón y fue la demostración más palmaria de la dramática lucha entre lo humano y lo divino, entre la libertad y la gracia, entre la rebeldía de la carne y el anhelo del alma, entre la fuerza centrífuga del hombre solicitado y tironeado por las cosas de abajo y el mandato de Dios que nos sigue repitiendo: buscar las cosas de arriba. El ancla rota de su espíritu navegante se asió fuertemente en las ensenadas de la verdad. Y Dios se desplegó ante sus ojos atónitos, húmedos de un gozo nuevo, de una felicidad recién nacida, recién inaugurada, y aquella vida dinámica sin perder nada de su vitalidad y de su grandeza se concentró exclusivamente en Dios. En adelante, Agustín no supo ni quiso vivir sino para conocer, descubrir, amar y servir a Cristo. Para conocer, amar y servir el misterio trinitario y teándrico. Resonarán siempre en sus oídos las palabras paulinas: revestidos de Cristo Jesús. Como un símbolo genuino de una misión providencial cumplida acabadamente, a poco de verlo bautizado, su madre, Santa Mónica, muere en paz. El Papa Benedicto XVI ha hecho el elogio de la figura maternal de Santa Mónica, la ha celebrado jubilosamente y la ha propuesto como paradigma de madre. Y eso fue Santa Mónica, paradigma de la maternidad. Muerta su madre, Agustín regresa al África, a su pueblo de Tagaste. Vendió todos sus bienes, los distribuyó entre los pobres, se retiró a una pequeña propiedad para hacer vida monástica perfecta con sus pocos amigos, y de ahí habría de nacer más tarde su cristiana regla fundacional. La fama de Agustín empieza a acrecentarse. No es esta vez fama vacía, mundana, superficial, epidérmica. No es gloria sin raíces sobrenaturales. No, ahora es fama de converso, de pecador arrepentido, de hijo fiel, de sabio de dones del Espíritu Santo. En el año 396 es ordenado obispo de Hipona, sucede en el obispado a Valerio y en su casa episcopal establece la observancia regular. Refiriéndose a este momento de su vida, escribe San Posilio, uno de sus biógrafos: en compañía de los que se le habían unido, Agustín vivió para Dios, con ayunos, oraciones y buenas obras, meditando día y noche en la divina ley. ¿Cómo no redondear este apartado de su vida festejando a la gran artífice de todo este proceso de amor y de conversión hacia la verdad, Santa Mónica? De ella ha dicho Francisco de Borja y Aragón: de tan fecundas lágrimas gloriosas venera el Hijo que le da su santo,
la Iglesia Universal, piadosa Madre, si eres del Hijo que lloraste tanto. La actividad de San Agustín como obispo es enorme. Predica, escribe, polemiza, preside concilios, cuida de los pobres y de los huérfanos, resuelve los problemas de los feligreses más sencillos. En rigor, es por aquellos años el oráculo de Occidente, así fue llamado. De todas partes acuden a él para requerir su consejo y ante tan noble actividad apologética, con toda razón, la Iglesia lo llamó martillo de herejes. Es que San Agustín polemiza para defender la verdad contra todo el mundo, contra maniqueos, donatistas, arrianos, pelagianos, priscilianos, académicos, todos. Todos fueron cediendo ante el vigor y la claridad de sus precisas y solventes refutaciones intelectuales. En todos los casos, su caridad era tan profunda como su genio. Y no olvidemos esto: su lenguaje poético, cálido, expresivo, bello, plástico, sonoro. Es el lenguaje que conmueve y convence a la vez. Todas las influencias del pasado, ha dicho Eucken, como todos los impulsos de su tiempo, los hace suyos y los expresa poéticamente. Los recoge, los transforma, los revitaliza en un acorde y prodigioso y nuevo cantar. Es como si San Agustín hubiese tenido la clave de cantar hermosamente a la hermosura. Sus obras son múltiples: las Confesiones, de Trinitate, de Civitate Dei, de Libero Arbitrio, y en todos estos temas su versación es enorme, su ciencia inspirada, su celo infatigable. Se convirtió en un hombre capaz de explorar la unidad teológica de la fe y venir e ir desde lo terrenal hacia lo celestial sin solución de continuidad. En las retractaciones, que es la última revisión a toda su obra, escrita 3 años antes de morir, San Agustín afirma con sencillez haber escrito 93 tratados en un total de 232 libros. Modelo de converso, de obispo, de hijo, de luchador contra el error, apologista del buen amor, trovador de la belleza del Señor, discernidor de las 2 ciudades. Todos los días escribía, todos los días predicaba, todos los días contemplaba. Su erudición iba siempre acompañada de ejemplos simples. Fue el más santo de los humanos y el más humano de los santos. Cargado de días y de merecimientos, murió un 28 de agosto del año 430, mientras los bárbaros invadían el África y asediaban a Hipona. No prevalecerán, decía San Agustín, no prevalecerán sobre la cristiandad, porque la revelación es superior a la revolución. San Agustín lo había explicado en la ciudad de Dios. Y se convirtió así, como ya hemos dicho, en el más santo de los humanos y el más humano de los santos. Lo ha retratado de este modo Manuel Machado: amigo es la palabra, pero cuida que amigo dice infinidad de amores, depurados en uno, flor de flores y el regalo más dulce de la vida. Santo, mas luego de no serlo tanto, para serlo mejor y del profundo, alzar al cielo un corazón del mundo
henchido ya por el desprecio santo. Santos hay, abogados, protectores, mandan, definen, dogmatizan otros, muestran el premio, anuncian el castigo, remedio sin igual de pecadores. San Agustín conversa con nosotros, es el amigo santo, el santo amigo. Trazada a grandes rasgos su biografía, nos preguntamos en dónde radica el secreto admirable de la fuerza y de la vigencia de las enseñanzas agustinianas. Y esto será objeto de una segunda reflexión a través de 5 puntos didácticos concretos. La pregunta es, ¿en dónde radica el secreto admirable de la fuerza y de la vigencia de las enseñanzas agustinianas? Esas 5 respuestas son las siguientes. La concordia entre la fe y la razón, el papel del amor y la visión del amor en esa concordia entre la fe y la razón, la justa valoración de la felicidad, el hombre interior y el ordo amoris. Veamos cada una de estas respuestas brevemente. Primera respuesta. San Agustín, ha dicho Papini, insiste en la necesidad de la razón para llegar a comprender los dogmas de la fe, pero al mismo tiempo reconoce que la fe sola de por sí ayuda a comprender. Entiende para que creas en mi palabra, cree para que entiendas la palabra de Dios. Ama mucho la inteligencia reconociendo sus prerrogativas, pero no la inteligencia presuntuosa, sino la inteligencia abierta a las claridades de la fe, la inteligencia hermana del misterio. El verdadero filósofo cree cuando piensa y piensa cuando cree. El hombre, por un esfuerzo íntimo, personal y humilde, puede disponer el don de la fe a su propia inteligencia y a su propia voluntad, pero la virtud teologal de la fe es donación de Dios. Con una expresividad literaria que maravilla, San Agustín sabe llegar y convencer al hombre de la razón y al hombre de la fe. Credo ut intelligam, inteligo ut credam. He aquí la fórmula perfecta que recorre toda la filosofía cristiana medieval y occidental. Creer para entender, entender para creer. Segunda respuesta. San Agustín introduce un nuevo elemento en este doble itinerario de la inteligencia a la fe y de la fe a la inteligencia. Y ese nuevo término es el amor. Para que la fe y la razón logren la plenitud de su eficacia, es preciso que estén movilizadas y vivificadas por la fuerza potenciadora de todo el ser que es la caridad. Esta es la gran afirmación agustiniana. La caridad es el principio radical de creer y la caridad es el principio radical de entender con fecundidad y con merecimiento. Dice en las narraciones de los Salmos: cuando el alma se halla penetrada de la fe que obra por la caridad, tiende a causa de la pureza de su vida a elevarse hasta la contemplación, donde la perfección de la santidad revela a nuestros corazones la inefable belleza, cuya plena visión constituye la suprema felicidad. Para encontrar la quietud del corazón, la caridad es el remedio. Tercera respuesta, la felicidad. El ala está hecha para el vuelo, dirá analógicamente Agustín. La vida está hecha para la felicidad, pero no esa felicidad acotada que se cotiza en los mercados,
No esa felicidad de potrero verde que denunciaba Nietzsche, sino la felicidad que da la firme posesión de la virtud. El alma no tiene más que un alimento, conocer y amar la verdad. Nada vale lo que vale un alma, ni la tierra, ni el mar, ni los astros. El alma es obra de Dios. El alma es un ojo abierto a lo infinito. Dios es la patria del alma. Es difícil encontrar una definición más exacta y más bella. Hablando de Dios y del alma, el corazón de Agustín no se agota nunca, decía Fenelón. Si hubiera buscado solamente la verdad filosófica, no habría superado el nivel del neoplatonismo, pero él buscaba hacerse crucificar por la verdad. Dios y alma son dos palabras que, gracias a San Agustín, resuenan prodigiosamente en toda la Edad Media. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Digamos acaso dos palabras más sobre este concepto de felicidad. No puede llamarse feliz, dice San Agustín, aquel que no tiene lo que ama, sea lo que fuere. Ni el que tiene lo que ama si es pernicioso, ni el que no ama lo que tiene aun cuando sea lo mejor. La felicidad está en la perfección del alma. Y la perfección del alma está en la búsqueda y el encuentro de Dios. La felicidad del hombre es la felicidad del alma. La felicidad es Dios. Nadie duda de que la felicidad es Dios cuando a Dios se ha alcanzado. Por eso la felicidad reclama la eternidad de Dios. Cuarta respuesta, el hombre interior, el hombre hecho a imagen y a semejanza del Creador. San Agustín no solo fijó el anhelo de la verdad, sino también su objeto. El camino era el retorno al propio corazón. Hay que echar hondo el ancla en el mar del corazón. Hay que fijar el pie en la tierra firme del corazón para ascender a Dios. El hombre descorazonado es un hombre que vive en la oscuridad y en las tinieblas, ha dicho von Hildebrand. Y en esto acierta. Es el descubrimiento del hombre interior lo más importante. El famoso y repetido y reiterado: no salgas de ti mismo, vuelve a ti. En el hombre interior mora la verdad. Esta vuelta, este regreso, este retorno al hombre interior ha sido la clave de la mística de la Edad Media y aún de la mística española del Siglo de Oro. Y sigue siendo
una lección altísima contra el subjetivismo y contra todas las formas del positivismo que desatiende y descuida y reniega de la intimidad humana, que es algo tan delicado, en aras de los hechos mensurables, cuantitativos o lucrativos. Del corazón se encumbra San Agustín a Dios, capaz de beatificar ese corazón. Y dice esto, escúchenlo: tarde os amé, vos estabais dentro de mi alma y yo distraído os buscaba fuera. Y dejando la hermosura interior corría tras las bellezas exteriores que vos habías creado. Y estas hermosuras, que si no estuvieran en vos, nada serían, me apartaban y me tenían alejado de vos. Pero me llamasteis, Señor, y tales voces me disteis que mi sordera se dio a vuestros gritos. Me disteis a gustar vuestra dulzura, que ha excitado en mi espíritu hambre y sed vivísimas, y me encendí en deseos que me abrazaban. Amigos míos, yo no sabría comentar este párrafo. Yo no sabría decir en qué otro lenguaje humano se ha podido escribir más y mejores cosas. Yo no sabría explicar cómo ha podido pasar del logos helénico a la claridad del Verbo encarnado, cómo ha podido pasar del nous de Plotino al Dios personal de San Pablo, recogiendo la más límpida de todas las vibraciones del pensamiento griego, pero no solamente como profeta, como visionario, sino como rapsoda, como aeda, como poeta. Agustín, yo estoy contigo, madurando en llama, seguido al pie del invisible amigo. Tu pluma es como un viento que me llama. Quinta respuesta: San Agustín descubre el ordo amoris. En la naturaleza descubre el orden del ser y advierte que solo en el hombre se da la posibilidad de la infracción al orden. Dios es el autor y el señor del orden. Y el orden se quiebra por el enigma del pecado humano. Pero entonces hay que salir del pecado, hay que regresar a Dios como el hijo pródigo. Y es aquí cuando acuña una de sus expresiones más difundidas y más tergiversadas. Solo se ama lo que se conoce, y ama y haz lo que quieras. Se ha hecho de esta última expresión un lema hippie, y es algo absolutamente extraño y repugnante al espíritu de San Agustín. El bien conocer es una forma egregia del amar. El que bien conociendo ama a Dios, se arrepiente, se sustrae de la servidumbre del pecado y del vicio. Y quien libremente sirve a Dios y lo ama, ama y es libre. Este es el alcance del ama y haz lo que quieras agustiniano, que no tiene nada que ver con el permisivismo hedonista. El amor que se vive es el amor más fuerte y contagioso. La verdad que se ama es la que tiene más sentido de vida. El dolor que dilacera la carne y deja en ella un surco hondo y ancho es el que más prospera y el que más florece en germinaciones. Su vida fue testimonio y prueba de estas enseñanzas. Desde que el espíritu del Evangelio cayó sobre él como una lluvia buena, fue una demostración experimental del valor de la caridad y del valor de la gracia. Yo diría que fue como una prolongada antífona delatora de la misericordia y de la munificencia del Señor. Fue toda ella como un aceite puro de los mejores olivares, una flor de harinas nuevas,
un agua limpia de hontanar cimero perdido entre las rocas. Fue como un ditirambo y un júbilo por el hallazgo de la verdad. Por eso esta vida, la vida de San Agustín, ha recogido una unanimidad de elogios de los más dispares. Lo ha elogiado un autor como Leibniz, como Vives, como San Buenaventura, como Dilthey, y hasta el Dante, en el canto 32 del Paraíso, lo coloca frente al gran Juan, el apóstol San Juan, y dice: y también después de él, ves de bajada a Francisco, Benito y Agustino, y otros varios detrás, de grada en grada. Esta es la disposición jerárquica que tienen los bienaventurados y que también cantó Dante Alighieri. Benedicto XVI, agustiniano él, llegó a decir que fue uno de los más grandes conversos de la historia cristiana. Mi personal devoción y reconocimiento, dijo, por una figura a la que me siento sumamente unido por la importancia que ha tenido en mi vida de teólogo, de sacerdote y de pastor. Pues bien, hemos hablado de las paradojas de un converso, de las razones de su vigencia. Hablemos ahora, para ir redondeando, de los grandes principios de su pensamiento. Diría que esos grandes principios de su pensamiento fueron principalmente 4: la iluminación, la participación, las 2 ciudades y la educación como imitación del verbo. ¿Qué decir de la iluminación? San Agustín no suscribe la tesis platónica de las ideas innatas. Agustín concibe una iluminación mediante la cual la verdad se irradia desde Dios sobre el espíritu del hombre como una luz. En la luz se realiza nuestro encuentro con la verdad. Vemos, pensamos y entendemos las cosas porque existen, pero las cosas existen porque Dios las ve, porque Dios las sostiene con su luz perpetua y admirable. El ulterior y más hondo fundamento de nuestro conocer es Dios. Dios es lo inteligible. Desde Él se mueven los principios y las razones del espíritu humano a través de la iluminación. El fundamento último de la verdad lo constituyen las ideas y las razones eternas en Dios. La verdad entonces coincide con esas ideas ejemplares porque se trata aquí de la verdad ontológica, la que es por antonomasia, y lo que es por antonomasia. Lo que es designa entonces a las ideas ejemplares, los arquetipos de todas las cosas en la inteligencia de Dios. ¿Qué es la participación? San Agustín prueba la existencia de Dios a través de un argumento que se denomina noológico, del griego nous, es decir, mente o inteligencia. El hombre descubre en los actos de su vida espiritual, pensar, sentir y querer, verdades eternas, inmutables y necesarias. ¿Podrá el hombre pasarlas por alto, equivocarse sobre ellas o rebelarse endemoniadamente? Pero tales verdades permanecen invulnerables por encima de todo, puestas como jueces y moderadoras del espíritu humano. Detrás de todo lo imperfecto, tocamos lo perfecto. Detrás de todo lo humano, lo divino. Detrás de todo lo inmanente, lo trascendente. Es el ascenso a lo inteligible, es el itinerario de la mente hacia Dios. Le es imposible al hombre pensar y descubrir lo imperfecto sin pensar y descubrir la perfección de Dios que está detrás.
Es la famosa doctrina de la participación. Cuando el espíritu humano viene al ser, viene a él solo en virtud de una participación del ser divino. Las ideas están incardinadas en la inteligencia de Dios. No constituyen un mundo lógico impersonal como en Platón, sino que tienen un verdadero fundamento propio, y ese fundamento es Dios mismo, el Verbo encarnado. El mundo es reflejo y espejo de la divina esencia, destello del arquetipo divino, y quien sepa leer sus símbolos hallará por doquier la sabiduría de Dios. Por eso San Agustín descubre el misterio del hombre de la transfiguración y del hombre de la mediación entre las cosas visibles e invisibles, diría el cardenal Newman. Más allá de algunos textos juveniles susceptibles de interpretación dualista de origen neoplatónico, Agustín rescata la noción de que el alma es el principio formal único e inmediato del hombre, considerado como un todo sustancial. No hay entonces dualismo en el San Agustín maduro y converso. Y esto es un milagro que se le debe a su tránsito a través de su conversión. Y es el milagro de la proximidad, del descubrimiento del prójimo. Por eso dirá San Agustín que el alma está más donde ama que en el cuerpo que anima. Una de las expresiones más ricas de la filosofía y de la caridad de Agustín. El que ama vive más en el amado que en sí mismo. Tercera cuestión, la ciudad de Dios. En la primera y gran filosofía teológica de la historia, elaborada por este padre de la Iglesia que fue San Agustín, aparece claramente la idea de una agonía, de una lucha entre las dos ciudades. Para San Agustín es evidente el carácter natural de la sociedad civil. El hombre tiene una tendencia natural a vivir en sociedad. Entonces define al pueblo como un conjunto de seres racionales que se reúnen a impulsos de una unidad concorde en la voluntaria prosecución de sus fines. Así pues, Agustín se pronuncia contra una voluntad caprichosa o una fuerza subjetiva y edifica toda su filosofía social, su filosofía política, sobre la idea del orden, definiendo a la paz como la tranquilidad en el orden. Para San Agustín, un estado de fuerza fundado en la coacción, ya sea de la ley, de la multitud o del libertinaje, que desprecie a la justicia, no se distingue en nada de una banda de forajidos o de ladrones. Refuta así, con siglos de antelación, la tesis que él señala. Hombres y estados, dice San Agustín, deben vivir ordenados a la voluntad ordenadora de Dios. El derecho consuetudinario debe ser concorde con el derecho natural y ambos con el derecho divino. Por eso ha dicho Gilson, no existe, no puede existir más que una sola ciudad digna de ese hombre, de ese nombre. Y es la que observe la verdadera justicia, la ciudad cuyo jefe es Cristo. Esto lo dice Gilson en Las Metamorfosis de la Ciudad de Dios, un libro que por cierto les recomiendo. No puede existir en rigor otra ciudad que no sea la ciudad de Dios, aún en sus lógicas y legítimas mutaciones históricas. Pero las restantes son ciudades diabólicas y ciudades caínicas. La ciudad de Dios está basada en el orden, la ciudad del mundo en el caos. Tanto la Iglesia como el Estado pueden alinearse o extraviarse en un campo o en otro. La civitas terrena, la ciudad terrena, puede estar edificada sobre un orden humano,
puede tener el aspecto de una magnífica organización humana, puede ser capaz de grandes realizaciones, pero, atención con esto, mientras su esencia esté volcada al gozo, al uso de los bienes de este mundo, mientras no se dirija a un fin trascendente que solo está en Dios, seguirá siendo nada más que una peligrosa ciudad mundana e inmanente. La ciudad de Dios, por el contrario, se edifica en el eterno orden de Dios. El sentido de la historia es que estas dos ciudades se contraponen y luchan entre sí hasta que la victoria definitiva de la ciudad de Dios garantice la victoria del amor verdadero. Pero en esta mirada esquemática e imperfecta que estamos haciendo del pensamiento agustiniano, habíamos dicho que enunciaríamos una cuarta cuestión, y creemos que no puede faltar. Es la gran cuestión de la educación, según la concepción agustiniana. Pues, esquemáticamente presentadas las cosas, ¿cuál es la misión del maestro?, se pregunta San Agustín. Y la respuesta es: mi amor es mi peso. Es decir, hay un amor desordenado y un amor ordenado. El amor desordenado descentra, desnaturaliza, desasosiega, inquieta, obstaculiza el conocimiento, hace languidecer la vida. El amor ordenado, que es el que propone y practica el verdadero maestro, centra, plenifica la naturaleza, sosiega, aquieta y posibilita el verdadero conocimiento. Ahora sí, hemos llegado al final. Todo lo invadían los bárbaros y los vándalos cuando San Agustín enfermó de muerte. Las ciudades quedaban en ruinas, las casas de campo eran arrasadas, muchísimos morían asesinados cada día. A pesar de un cuadro tan sombrío, San Agustín no se amilanó, ni ante su inminente final, ni ante el ominoso enemigo que tenía por delante. Siguió enseñando, escribiendo, predicando, testimoniando. Recordaba la alegría con la que murió su madre, la alegría con la que murió San Ambrosio, y a un obispo que agonizaba en medio de tantas turbulencias le recordó estas palabras: si tienes miedo de sufrir en la tierra y de ir al cielo, no puedo hacer nada por ti. San Agustín escribió entonces algo que parece escrito para esta mañana: quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con Él. Si decimos que amamos a Cristo y tenemos miedo de encontrarnos con Él, deberíamos cubrirnos de vergüenza. Los obispos, dice Agustín, no deben tener miedo. No deben tener miedo de sufrir en la tierra por testimoniar a Cristo. El Papa no debe tener miedo de sufrir por testimoniar a Cristo. A la hora de la muerte, dice San Agustín, se le aparecen como dos alegorías, como dos simbologías, la de los cuervos y las palomas. Y ambos animales le dan materia para otra simbología espiritual de alto valor poético. Los cuervos, dirá Agustín, representan el cisma y el error. Es la canción perezosa de los que no quieren amar la verdad y convertirse a ella. En cambio, las palomas son sencillas, inocentes, sin hiel, sosegadas en sus ósculos, sin usar cruelmente de sus uñas. Los obispos y el Papa
no pueden ser cuervos. Y ese es el drama de nuestros días, que lo son. Durante sus últimos días, pidió a sus discípulos que escribiesen los salmos penitenciales en las paredes de su habitación y que lo cantasen en su presencia. No se cansaba de leerlos con lágrimas de gozo. Así llegó hasta el último suspiro. Nos dé Dios la fortaleza de su conversión, la clarividencia de su doctrina, la virilidad contra los herejes, la decisión valiente contra los vándalos, la piedad de vivir y morir recitando los salmos. Les dé Dios a los obispos y al Papa estos dones para enfrentar a los bárbaros y no para pactar con ellos. Agustín nombra sucesor al presbítero Heraclio y se dirige presintiendo las postrimerías al pueblo todo de Hipona. Y miren lo que les pide a ese pueblo. Les pide que le dejen al nuevo obispo 5 días semanales para contemplar. Un obispo no puede estar por la mañana y por la tarde enredado en negocios humanos. Que nadie envidie este ocio, que nadie se lo impida, porque lleva un gran negocio. El negocio de Dios es el mejor negocio de los hombres. Un obispo no puede ser un activista, mucho menos el obispo de Roma. El obispo debe ser un hombre que contemple la verdad, se juegue por ella, se sacrifique por ella, la testifique y sea capaz de morir por ella y la predique oportuna y oportunamente. En el antiguo y perenne misal romano, en el introito de la misa dedicada a San Agustín, se rezaba esta oración que hacemos nuestra para finalizar esta charla. Abrió sus labios en medio de la iglesia y el Señor le llenó del espíritu de sabiduría y le vistió con el manto de la gloria. Renueva, Señor, en tu iglesia aquel espíritu que con tanta abundancia otorgaste al obispo San Agustín, para que también nosotros tengamos sed de ti, única fuente de la verdadera sabiduría, y en ti, único manantial del verdadero amor, encuentre descanso nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. San Agustín de Hipona, rescata a tu iglesia. San Agustín de Hipona, da lucidez y coraje a los pastores. San Agustín de Hipona, haznos valientes y parresíacos. San Agustín de Hipona, ora pro nobis. Muchas gracias.